Como vimos en los anteriores capítulos, Antonio Jesús Ariza y José del Carmen Tejero empezaron su vida delictiva en gran medida como consecuencia del tenso clima social que había después de la Guerra de los Mil Días en la provincia de Vélez. Como vimos, también ayudó uno que otro azar del destino y el bravío coraje de estos personajes. En este capítulo continuaremos explorando sus vidas y veremos cómo un peligroso negocio cruzaría la vida de estos dos míticos bandoleros, algo que crearía una enemistad a muerte entre los dos. Adentrémonos en este tercer capítulo de la vida de estos personajes. Esto es Historias y Relatos. Como vimos en los capítulos previos, para este momento tanto Tejero como Ariza eran ya prófugos de la ley y para sobrevivir se dedicaron al asalto y al robo de semovientes de la región. Y bueno, no era que se mantuvieran ocultos del todo. A Tejero, por ejemplo, muchas personas lo vieron en los caminos y en las casas de sus amigos presenciando riñas de gallos, tomando aguardiente y compartiendo entre la gente. Su osadía llegó incluso hasta el punto de presentarse en la casa de sus papás, en Vélez, a plena luz del día. Y muchas veces allí, escuchando las súplicas de su padre para que se mantuviera limpio de una nueva inculpación judicial, llegaron incluso a concebir la idea de que se asilara en alguna parte, en Venezuela, por ejemplo. Pero nunca se concretó nada. Por otra parte, sus amigos no compartían dicho plan, ya que Tejero se había convertido en un látigo que mancillaba las espaldas de los verdugos. Era la voz de los que no podían gritar y el símbolo de la angustia colectiva frente a la represión oficial. A la par que crecía su prestigio, también iba en aumento su desprestigio. Todos los robos, los asaltos, los atracos que se cometían en la provincia de Vélez le eran achacados a él o a Ariza. Otros muchos hombres llevaban una vida semejante. El bandolerismo llegó a su tope máximo. Se multiplicaron los asaltos y los robos de valiosos semovientes en las haciendas de los conservadores, y en estas condiciones se ahondó la necesidad de precipitar la captura de los delincuentes. El gobierno no podía quedar burlado ni desamparar a sus copartidarios, y es que la situación ya era crítica. Si bien los bandoleros ya habían burlado jefes militares con altos grados y experiencia, era necesario poner fin al despojo, así fuera a sangre y fuego. Fue así que el Ministerio de Guerra comisionó al general Flavio Pinzón para comandar la interminable caza de estos bandoleros. Y así, por lo menos 200 hombres andaban bajo las órdenes del general Flavio Pinzón, por veredas y senderos bajo la selva y a lo largo de las corrientes fluviales de toda la provincia de Vélez. Los hacendados cuyas propiedades habían sido saqueadas contribuían con nombres, con auxilios, con delegaciones a la gran aventura. Pero Tejero y Ariza tenían sus leales entre sus labriegos, a quienes protegían prodigiosamente. Habían reclutado sus compinches entre gentes de la región, bravíos santanderianos de la provincia de Vélez, quienes poseían ese valor y carácter indómito que los ha caracterizado por generaciones, y quienes lo seguían a cada uno como un rebaño fiel. El general Pinzón sí patrulló como ninguno en la región. No dejó nada sin escudriñar: las colinas, los valles, las hondanadas, los bosques, los sembrados, los ranchos trapiches y nada, ni rastros de Tejero ni rastros de Ariza. De hecho, una tarde dispersó a sus hombres guiado por las señas de un hacendado que le había comunicado el sitio donde podría encontrar a Tejero. Pero como pasaran horas y horas y sus hombres no regresaban, se tendió a descansar. Al rato, dominado por el sueño, se echó un periódico sobre la cara para evitar las picaduras de los insectos que remolinaban a su alrededor y se quedó dormido. Al cabo de tiempo, despertó sobresaltado por las picaduras de los bichos y el ruido de sus hombres que ya comenzaban a regresar después de una búsqueda, al parecer, como siempre, infructuosa. Entonces recordó el periódico con que se había tapado la cara, pero no lo encontró por ninguna parte. Se dijo que la cosa no tenía importancia, se lo habría llevado el viento, y despreocupado salió al paso de sus hombres.
Los informes de estos eran desalentadores. Requisamos todos los ranchos, las piedras, las cuevas y los árboles, pero no encontramos al reo, mi general, dijo un suboficial. Escasamente tomamos prisioneros a 2 indios, al parecer amigos suyos que dicen haberlo visto hoy mismo, pero nada más, mi general. El oficial encolerizado pidió que trajeran a la presencia de él a los 2 cautivos. Eran realmente personas humildes. ¿Dónde está Tejero, bandidos?, preguntó el general. No sabemos, señor. Él pasa por aquí de vez en cuando, pero no nos atrevemos a decirle nada por temor a que nos mate, señor. Somos campesinos honrados. ¿Es verdad que hoy lo vieron? Uno de ellos, con la voz agrietada, respondió. Sí, mi general, hoy lo vimos cruzar por el camino real, pero nos escondimos por temor a que nos hiciera daño. ¿Y qué camino tomó ese bellaco?, preguntó de nuevo el general. No sabemos, señor. Simplemente lo vimos cruzar por el camino real. Bueno, aquí un paréntesis chiquito. Este camino real no es la carretera actual que conecta a Barbosa con Bogotá, la que pasa por Chiquinquirá. Este camino real era un camino ancestral cargadísimo de historia y que fue usado hasta que los bulldozers pasaran arrasando todo a su paso para trazar las nuevas carreteras que conectan al país. Es que los indígenas muiscas del altiplano cundiboyacense, que extendieron su reino hasta Chipatá y Guepsa, mantuvieron un intercambio comercial permanente con las etnias caribes, yarigüíes y guanes, pobladoras de Santander. Un lugar del intercambio denominado Sorocotá estuvo en el valle donde estuvo la canasta, hoy Boca Puente en Puente Nacional. Se movían por el camino de la sal que unía a Zipaquirá, Nemocón y Chiquinquirá con las montañas del Carare en la hoy reconocida provincia de Vélez. El camino de la miel unió a Moniquirá con Santa Sofía y Villa de Leyva, y el camino de las ollas conectó a Puente Nacional con Ráquira y La Candelaria. Estos caminos hermanaron a los actuales departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca por siglos. Y es importante porque por dicho camino real transitaron los indígenas muiscas, luego transitaron Gonzalo Jiménez de Quesada y sus soldados conquistadores, posteriormente en 1781 lo hicieron también los comuneros y en 1818 el libertador Simón Bolívar, que tuvo cinta en Puente Real con delegados de las guerrillas de Charalá. Aún hoy quedan pedacitos de este camino real en inmediaciones de Puente Nacional, donde se pueden observar los pasos en piedra que tenía este antiguo camino indígena. Volviendo con nuestra historia, ante esta respuesta el general indignado ordenó que azotaran a los campesinos. Y ya les iban a empezar a dar latigazos cuando apareció por el sendero corriendo un hombre. Venía jadeando con el fusil en bandolera y la cara llena de terror. «Mi general», exclamó. «Allí está Tejero». El general miró en esa dirección. «¿Dónde, imbécil?» «Allí», señaló el soldado aún jadeante. Me había quedado algunos pasos atrás de mis compañeros cuando me dijeron alto, y era él, mi general. Me apuntó con un revólver. Entonces me dijo: «Ni una palabra porque lo mato». Y tuve que obedecer. El general no salía de su estupor. «Después me dio este periódico, mi general», agregó el soldado. Me dijo: «Entrégueselo personalmente al general Pinzón por parte de José del Carmen Tejero». Y luego me dijo: «Ahora váyase». Yo tenía mucho miedo, mi general, lo confieso, y vine corriendo. El general, acometido por la iracundia, recibió el periódico y ordenó: «10 latigazos a este miserable por cobarde». Y el alto oficial observó el periódico y vio que era el mismo con que se había cubierto la cabeza. Entonces vio algo escrito de puño y letra en un borde y leyó: «Este es el periódico con que tenía tapada la cara cuando se quedó dormido. ¿Cómo lo ve? Pero yo no soy un asesino. Le tengo, sin embargo, su cuenta abierta. Algún día me la pagará. Suelte a los hombres que tiene presos porque ellos no saben nada ni tienen que ver conmigo. Si se los lleva, general, yo los libertaré. Y su cuenta conmigo crecerá notablemente. José del Carmen Tejero». Humillado, vencido por la audacia del prófugo, el general Pinzón emprendió el regreso a Vélez, pero antes de hacerlo pasó revista a sus hombres y se dio cuenta que faltaban 10. «¿Qué se hicieron?», preguntó a un suboficial. «No sabemos, mi general. Son los que se fueron a inspeccionar las orillas del río. Puede que traigan al bandido».
La tropa se puso en movimiento, pero no habían andado mucho cuando alguien gritó atrás: "Ahí viene la patrulla, mi general". Cuando se dieron cuenta, los 10 hombres venían desnudos. Uno de ellos, acosado por la vergüenza, relató el suceso. Buscaban a Teijeiro en la orilla del río, tal como se les había ordenado, pero el calor apretaba y decidieron bañarse. Al cabo de un rato, cuando salieron, no encontraron la ropa ni los fusiles, solo una esquela que decía: "Los he podido matar, pero quiero una vez más demostrar que no soy un asesino. Me llevo la ropa y los fusiles porque me hacen falta. Gracias, José del Carmen Teijeiro". Se ruborizaron las mejillas del general, no por la desnudez de sus hombres, sino por el miedo y la vergüenza de sí mismo. Y para hacer menos visible la vergüenza, ordenó a la tropa que le prestara ropa a los desnudos. Solo así emprendieron el regreso a Vélez. Antes de entrar a la población, ordenó, como se lo había pedido Teijeiro, liberar a los prisioneros. Y tuvo la impresión, entonces, de que una cola le salía por entre las piernas. Ahora dígame usted, anotaría el poeta Salinas, ¿no es esto una prueba del más refinado valor e hidalguía? Estos hechos no demoraron en conocerse y el general Flavio Pinzón fue relevado de su cargo. Ahí sí que la cuatrería aumentó hasta límites insoportables. Solo eran inmunes los bienes y las personas que fueran amigas de los dos bandidos o aquellos que les hubieran prestado algún servicio. De modo que su captura o su muerte se convirtieron en cuestiones de orden público. La gobernación de Santander, con el apoyo del poder central, estableció un premio de 2.000 pesos para quien presentara sus cabezas, estuviesen sobre los hombros o separadas de sus cuerpos, o para quienes entregaran los bandidos atados de pies y manos a la justicia de Vélez o de los pueblos vecinos de Santander y Boyacá, por cuyos territorios merodeaban con ostentosa osadía. Y debido a esto, como en los días de la guerra, se hizo necesario un pasaporte militar para transitar por un vasto territorio de estos dos departamentos. Ante todas estas represalias, los dos bandoleros finalmente tuvieron que esconderse. Rápidamente y de pronto se dejó de hablar de Ariza y de Teijeiro en estos contornos, y circularon los más diversos rumores sobre su desaparición. Se decía, por ejemplo, que Ariza había sido casado, que Teijeiro había perecido en una riña con algunos de sus compañeros de aventuras, o que malamente heridos o inválidos se encontraban ocultos en un lugar de la montaña de donde nunca volverían a salir. Pero en realidad ellos se habían juntado y los dos se habían expatriado, temporalmente, con el objeto de eludir la persecución y emprender un nuevo negocio que podría darles jugosos dividendos. Este negocio era el contrabando de armas de Venezuela. Para esto, antes de iniciarlo, reunieron todos los emovientes robados y los colocaron estratégicamente a lo largo de los pueblos por donde debían pasar camino del exilio. De ahí en parte el aumento de la cuatrería que les había comentado. Era un negocio nuevo y peligroso, que consistía en el transporte de armas a lo largo de caminos vigilados celosamente por esbirros de Juan Vicente Gómez. En ese entonces era el anciano dictador de Venezuela, quien había ordenado una estricta vigilancia en las fronteras con Colombia. Con la ausencia de los bandoleros retomó la paz y la tranquilidad en Vélez y sus alrededores, pero esto no duraría mucho. Al cabo de 2 meses, Teijeiro rompió el negocio y se vino de Venezuela, dejando a Ariza a la buena de Dios. Fue entonces cuando surgió en el ánimo de Ariza una obsesionante intención de venganza contra Teijeiro, que andando el tiempo los dos habrían que saldar. No solo porque lo había dejado allá abandonado en un país extraño, comprometido con deudas comunes, sino porque su súbita desaparición había despertado el recelo de los contrabandistas de ese país que, creyéndose víctimas de una traición, alertaron sorpresivamente a las autoridades, que desataron una funesta persecución contra Ariza, algo que echaba por el suelo todos sus planes. No obstante,
Corajudamente, Ariza le metió la ficha y siguió con el negocio, y 5 meses más tarde emprendió el viaje de regreso. Traía consigo 100 revólveres, 50 carabinas, 20 pistolas y un variado surtido de puñales, machetes y abundante pertrecho para hacerle frente hasta a un ejército. Para eludir la aduana, Ariza buscó un lugar desguarnecido en la frontera. Iba transitándolo. Sin embargo, mientras lo cruzaba, fue sorprendido por una patrulla de 20 hombres que, como es natural, iban tras el valioso botín. Inicialmente Ariza trató de sobornarlos, pero como esto no fue posible, decidió enfrentarlos. Se lanzó impetuosamente contra los funcionarios y prendió la balacera, refugiándose con artimañas mientras disparaba por sorpresa tras unas rocas en donde se habían refugiado también los 4 hombres que había contratado para guiar los animales de carga que portaban el valioso equipaje. Se armó el tiroteo y duró varias horas. Pero Ariza, como de costumbre, salió victorioso. Al final del combate, los cuerpos de los aduaneros yacían en el suelo. El número de víctimas ascendía a 20 y de los bandidos solo pereció 1. Ya con el camino libre por delante, Ariza enriqueció su botín con las armas de los muertos y penetró en tierra colombiana donde no volvió a tener contratiempos. Días después, de nuevo en Puente Nacional, supo que aunque su ausencia había durado casi un año, el gobierno no había abandonado la persecución y Tejero, ya su ahora enemigo declarado, andaba por los lados de Guabatá flagelando militares cuando tenía oportunidad y acrecentando su fama de hombre invulnerable. La fama del combate que acabo de contarles de Ariza llegó hasta oídos del mismo Juan Vicente Gómez, en cuyo interior palpitaba un corazón de bandolero, y suscitó en él una reacción desconcertante aún para los más íntimos allegados. En vez de poner la debida queja al gobierno colombiano para que se persiguiera a Ariza por haber asesinado a varios de sus compatriotas y violado un tratado internacional, puso en camino un emisario que llegó a Puente Nacional desde Venezuela trayéndole un mensaje y un regalo. Consistía en una carabina del más alto precio y de la más fina marca, con paveses e incrustaciones de oro y que tenía grabada una leyenda. De Juan Vicente Gómez a Antonio Jesús Ariza, en prueba de aprecio y admiración. En la carta, escrita de su puño y letra, el dictador demostraba su entusiasmo por la hazaña cumplida en la frontera y se refería a otros episodios de que había tenido conocimiento durante la permanencia de Ariza en tierras de su imperio. Ariza correspondió al obsequio enviándole uno de sus mejores gallos de pelea. A Ariza también, como a Tejero, le encantaban los gallos. Este gallo era invicto campeón en varias riñas. Gómez acusó recibo del gallo y en adelante siguieron cruzándose una amistosa correspondencia por medio de la cual el dictador le proponía convertirlo en su guardaespaldas personal a cambio de una estupenda remuneración. Pero Ariza no aceptó el ofrecimiento, aduciendo que le placía su existencia errante y libre, su lucha, el goce de sus victorias sobre la policía que, sabedora de su regreso, continuaba persiguiéndolo de manera inclemente. Esto para el momento era increíble. Estas claras muestras de aprecio de un dictador dueño de un país a un campesino delincuente de una provincia lejana de un país vecino. Algo inédito. Claramente Ariza estaba muy orgulloso con la carabina que le habían regalado. No se imaginan la rabia que le diera a si alguien se la llegara a quitar, ¿no? Bueno, aquí termina este tercer capítulo de la vida de estos primeros bandoleros de la provincia de Vélez. En el siguiente capítulo les contaré quién le cogió la carabina a Ariza y cómo de forma poco honesta y mentirosa fueron capturados ambos bandoleros. Si deseas conocer
esta siguiente parte de esta historia y descubrir otras historias y relatos de nuestro canal, te invitamos a seguir atentos a nuestras próximas entregas y revisar otros videos interesantes que ya tenemos publicados. También nos puedes hacer el favor de dejarnos sugerencias de otras historias que quieras que sean contadas y relatadas en este canal. Nos sería de gran ayuda. Esperamos esta historia haya sido de tu agrado y nos vemos en un próximo capítulo. Esto es Historias y Relatos.